El silencio. Eso fue lo primero que noté después de que todo terminó. No el silencio pacífico de una casa dormida, sino el silencio pesado y hueco que se instala cuando una vida entera es guardada en cajas y recuerdos. Mi querido Manfredo se fue hace 6 meses, y la casa que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, risa a risa, parecía ahora un mausoleo para nuestros sueños. Cada habitación resonaba con su ausencia. El sillón de cuero en la sala, con la marca permanente de sus hombros. El tenue olor a su pipa que aún flotaba en el estudio. Su lado de la cama, intacto y frío. Me estaba ahogando en un mar de recuerdos, y el luto era un ancla que me arrastraba al fondo. Fue en una tarde particularmente gris de domingo que Jonás, mi único hijo, y su esposa, María, vinieron a visitarme. Entraron con ese aire de preocupación ensayada que los jóvenes suelen tener cuando tratan con los mayores y afligidos. Trajeron un pastel de yuca, mi favorito, y la sonrisa de María era tan dulce como la cobertura de guayaba. «Mamá, no nos gusta verte así, tan sola en esta casa enorme», comenzó Jonás, tomando mi mano. Su mano era grande y fuerte, como la de Manfredo. Cerré los ojos por un instante. María se sentó a mi otro lado, su perfume floral llenando el aire. Jonás y yo estábamos hablando y pensando. Te queremos, y queremos que vuelvas a ser feliz. Queremos cuidarte. Mi corazón, un músculo cansado y adolorido, dio un pequeño salto de esperanza. Cuidar, qué palabra tan bonita. Durante tantos años, yo fui la cuidadora. Cuidé a Jonás cuando era un niño pequeño con las rodillas raspadas y pesadillas. Cuidé a Manfredo en sus últimos días, cuando la enfermedad le robó la fuerza pero nunca el brillo en los ojos. La idea de ser cuidada era un bálsamo. «Estamos pensando en comprar una casa, mamá», dijo Jonás con los ojos brillando de emoción. «Un lugar nuestro, con un jardín para los niños que, si Dios quiere, vendrán. Un lugar con espacio suficiente para todos». María completó la frase como si la hubieran ensayado. «Un lugar con una habitación especial solo para ti. Un lugar donde nunca más te sentirás sola». La imagen que pintaron era idílica. Un jardín, el sonido de las risas de nietos que aún no conocía, la compañía de mi hijo. Era un antídoto para el silencio, para la soledad. Pero había un obstáculo, la sombra que planea sobre todos los sueños de la clase trabajadora, el dinero. «Eso es maravilloso, mis hijos», dije, la voz un poco temblorosa. «Pero una casa es un compromiso tan grande. ¿Tienen el dinero para eso?» Jonás y María intercambiaron una mirada. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero que contenía una conversación entera. Fue entonces que la propuesta llegó, envuelta en palabras de amor y preocupación. «Mamá», dijo Jonás con la voz baja y seria, «sabemos del seguro de vida de papá. Sabemos que lo dejó para usted, para garantizar su comodidad». Hizo una pausa, como si escogiese las palabras con el cuidado de un cirujano. ¿Y si usted nos ayudase? Invirtiese en nosotros, en nuestra familia. Sería una inversión en su propio futuro, en su felicidad. El seguro de vida. 180.000 euros. Manfredo había trabajado duro por cada céntimo de ese dinero. «Para que nunca dependas de nadie, mi querida», me dijo, semanas antes de partir, «para que tengas tu paz». La propuesta de Jonás parecía contradecir directamente el deseo de su padre, pero, al mismo tiempo, ¿qué paz tenía yo en aquella casa vacía? ¿Qué consuelo había en la soledad? Tal vez Manfredo, con su sabiduría práctica, concordaría en que la mejor manera de garantizar mi paz fuese estar rodeada de la familia. María, percibiendo mi vacilación, puso su mano sobre la mía. Era suave y cálida. «Piénselo como un negocio de familia», dijo con su sonrisa más encantadora. «Usted no nos estaría dando el dinero, estaría comprando su parte en la casa, una parte de nuestro futuro, y nosotros haremos una promesa solemne. Usted siempre tendrá un techo sobre su cabeza, un lugar en nuestra mesa, para siempre. Cuidaremos de usted como cuidaría de nosotros, para siempre». La palabra resonó en mi mente. Era una promesa poderosa, un juramento. Miré el rostro de mi hijo, el niño que acuné en mis brazos, y a su esposa que parecía tan sincera. Quería creer en ellos, necesitaba creer en ellos. La alternativa era el silencio, la casa vacía, la soledad. Aquella noche apenas dormí. Me revolví en la cama, el fantasma de Manfredo a mi lado. ¿Qué diría él? Siempre fue cauto, especialmente con el dinero. «Confía, pero verifica», era uno de sus lemas. Pero ¿cómo podía pedir un contrato a mi propio hijo?
¿Cómo podía tratar un acto de construcción familiar como una transacción comercial fría? Eso envenenaría todo desde el principio. Al final, el deseo de pertenecer, de ser necesaria, de escapar de la prisión de mi luto, venció a la cautela. La semana siguiente, fui al banco. El gerente, un hombre amable que conocía a Manfredo desde hacía años, levantó una ceja cuando expliqué lo que planeaba hacer. ¿Está segura, doña Elena? Es una cantidad considerable. Toda su seguridad. Es una inversión en mi familia, señor Smith, respondí, con más confianza de la que sentía. Ellos cuidarán de mí. La transferencia se hizo. 180.000 euros. El trabajo de toda una vida de Manfredo, transformado en un número digital que desapareció de mi cuenta y reapareció en la de Jonás. Sentí un escalofrío, una sensación de vértigo, como si estuviese de pie al borde de un precipicio. Pero entonces la imagen del jardín, de las risas de los nietos, volvió a mi mente y me forcé a sonreír. La búsqueda de la casa fue rápida. Jonás y María ya tenían una en mente, una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín en el fondo. Era bonita, tenía que admitirlo. Cuando la visitamos ya estaban distribuyendo los papeles. «Este será nuestro cuarto», dijo María, señalando la suite principal en el piso de arriba. «Y allí el cuarto del bebé». Me llevaron a la planta baja, a una habitación al lado de la cocina. Era pequeña, con una única ventana que daba a la pared de la casa vecina. El aire era un poco húmedo. «Y este es el suyo, mamá», dijo Jonás, con un entusiasmo un poco forzado. «Fácil acceso, sin escaleras, de qué preocuparse. Usted tendrá su privacidad». «Es perfecto», murmuré, intentando ignorar la sensación de ser relegada como un mueble antiguo que no combina con la decoración nueva. La mudanza fue un torbellino. Empaqueté décadas de vida en cajas de cartón. Cada objeto, una historia. El jarrón que Manfredo y yo compramos en nuestra luna de miel en Italia, las fotos en blanco y negro de mis padres, los dibujos infantiles de Jonás. Tuve que dejar muchas cosas atrás. «No hay espacio, mamá», decía María, con una delicadeza que cortaba como vidrio. «La casa nueva tiene un estilo más minimalista». Parecía que mi vida entera estaba siendo minimalizada. El día que me mudé a mi nuevo cuarto, ellos me ayudaron a deshacer las maletas. Por la noche, nos sentamos a nuestra primera cena juntos en la nueva casa. Jonás abrió una botella de vino para celebrar. «Brindis», dijo él, levantando la copa, «por nuestra nueva casa y por la mejor madre y suegra del mundo que hizo todo esto posible». María sonrió y chocó su copa con la mía. «Por la familia», dijo ella. Yo sonreí de vuelta, con el corazón apretado. Yo había hecho lo correcto. Había cambiado una casa vacía por una familia. Había invertido en mi futuro, en mi felicidad. El silencio había sido roto. Ya no estaba sola. En ese momento, bajo la luz cálida del nuevo comedor, creí en eso con todas mis fuerzas. Me aferré a su promesa como un náufrago se aferra a un pedazo de madera, para siempre. No podía saber entonces que el mar en el que estaba a punto de entrar era mucho más traicionero que la soledad que había dejado atrás y que su promesa era tan frágil como la espuma de las olas. Las primeras semanas fueron como un sueño febril de domesticidad. Había una rutina que se estableció con la facilidad de un río encontrando su cauce. Yo me despertaba temprano, el hábito de toda una vida, y preparaba el café para los 3. El olor a pan tostado y café fresco llenando la casa era mi pequeña contribución, mi manera de decir gracias y pertenezco aquí. Jonás salía para el trabajo y María, que trabajaba en casa con diseño gráfico, se quedaba. Intercambiábamos gentilezas, hablábamos del tiempo, de las noticias. Parecía normal, confortable. Me decía que había tomado la decisión correcta. La primera grieta apareció de forma tan sutil que casi no la noté. Fue por causa de una fotografía. Un retrato mío y de Manfredo, tomado en nuestro aniversario de 25 años. Estábamos en un crucero, el sol del Mediterráneo en nuestros rostros, y teníamos una sonrisa genuina, despreocupada. La había colocado en un marco de plata y la había situado en la estantería del salón, junto a un jarrón moderno que María había comprado. Para mí, era la unión perfecta del pasado y del presente, la raíz de la familia que permitía que la nueva flor floreciera. Una tarde, al volver del mercado, noté que la foto ya no estaba allí. Mi corazón dio un vuelco. Busqué por el salón, por la cocina, y finalmente la encontré encima de la cómoda de mi habitación.
la del piso bajo. «¿María?», llamé, intentando mantener la voz calma. Ella apareció en la puerta de la cocina secándose las manos con un paño. «¿Sí, Elena?». Su sonrisa era brillante, pero no llegaba a sus ojos. «La foto, mía y de Manfredo. ¿Por qué está en mi habitación?». «Ah, eso», dijo ella con una risita leve. «Estaba reorganizando la estantería. Ya sabes, intentando mantener la línea clean y minimalista. Me pareció que el marco de plata no combinaba mucho con los detalles en cobre que estoy usando. Pero no te preocupes, encontré un lugar perfecto para ella en tu habitación, donde la señora puede verla todo el tiempo». Hablaba como si me estuviera haciendo un favor. ¿Y qué podía decir? Que la foto no era solo para mí, sino para recordar a todos, a Jonás, de dónde venía. Que el legado de su padre no era un accesorio de decoración que pudiera descartarse por no combinar. Decir eso me haría parecer una vieja amargada y sentimental. Entonces tragué las palabras y forcé una sonrisa. «Claro, gracias por pensarlo». A partir de ese día, las pequeñas reorganizaciones de María se hicieron más frecuentes. El jarrón que traje de mi antigua casa, una pieza de cerámica que Manfredo me regaló, terminó en el fondo de un armario. «Es un poco demasiado rústico para el salón, ¿no crees, Elena?», dijo ella. Mis libros de recetas, con anotaciones y manchas de una vida entera cocinando para mi familia, fueron retirados de la cocina. Con Internet, ¿quién necesita libros de papel, verdad? Ocupan tanto espacio. Cada objeto mío que desaparecía de las áreas comunes era como una pequeña parte de mí siendo borrada de la casa. Estaba siendo sutilmente confinada a mi pequeña habitación del piso bajo, mi identidad contenida en esas 4 paredes. Jonás parecía ajeno a todo. Cuando intenté, con mucho cuidado, mencionar el tema, me despidió con un gesto de la mano. «Madre, está pensando demasiado. María solo tiene buen gusto. Está intentando dejar la casa bonita para todos nosotros. La casa también es suya. También es mía, Jonás», dije en voz baja. «Recuerda nuestro acuerdo». «Y nadie está diciendo que no lo es», respondió, ya un poco impaciente. «Pero tiene que entender que las cosas cambian. Tiene que ser un poco más flexible». Flexible. La palabra que se usa cuando se quiere que alguien se doble hasta quebrar. La dinámica entre nosotras comenzó a cambiar de forma más palpable. Las conversaciones matutinas en la cocina se hicieron más cortas. María muchas veces aparecía ya con sus auriculares puestos, tecleando furiosamente en su portátil, creando una barrera invisible. Las cenas familiares, que al principio eran el ancla de mi día, se volvieron menos frecuentes. «Estamos agotados hoy, mamá», decía Jonás. «Pidamos una pizza y comamos viéndola una serie en nuestra habitación». La pregunta, «¿quiere un trozo?», rara vez llegaba. Empecé a hacer mi propia comida, a comer sola en la cocina mientras escuchaba sus risas desde el piso de arriba. El silencio que tanto temía estaba volviendo, pero esta vez era más cruel, pues era un silencio impuesto, puntuado por la felicidad de los demás, de la cual yo no formaba parte. El golpe más doloroso llegó el mes pasado. Siempre me ha encantado la jardinería. Era mi terapia, mi conexión con la tierra. El pequeño jardín trasero era una de las razones por las que acepté esta casa. Soñaba con plantar tomates, hierbas, quizás algunas rosas, como las que Manfredo solía traerme. Empecé a preparar un pequeño arriate en una esquina. Compré tierra, algunas semillas. Pasé una tarde entera de rodillas, sintiendo la tierra bajo mis uñas, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Al día siguiente me desperté y vi que mi arriate había sido cubierto con una lona negra y piedras blancas. En el lugar donde planeaba mis tomates, ahora había un conjunto de muebles de jardín de metal blanco, de aspecto frío y moderno, y una de esas chimeneas de suelo. Me quedé parada en la puerta trasera, con el corazón martilleando en el pecho. No había forma de malinterpretar aquello. Era una declaración. Cuando María finalmente bajó, la confronté. Esta vez no había forma de ser sutil. El jardín. «¿Dónde están mis cosas?». Ella suspiró. Un suspiro largo y teatral de quien está lidiando con un niño terco. «Elena, te dije que teníamos planes para el jardín, un espacio de lounge. No puedes simplemente decidir cavar un agujero y plantar vegetales. Eso arruina todo el diseño». «¿Arruina el diseño?». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «María, no era un pequeño rincón. Un lugar para mí era lo único que pedí. Y nosotros te estamos dando techo, comida, seguridad», replicó ella, la dulzura desapareciendo completamente de su voz, sustituida por un tono agudo y resentido.
Pensamos que sería suficiente. Al parecer, fuimos ingenuos al pensar que estarías agradecida. La palabra agradecida me golpeó como una bofetada. Agradecida por ser lentamente expulsada de la vida familiar que yo misma había financiado. Agradecida por ser tratada como una carga, un mueble incómodo. La discusión terminó con Jonás llegando a casa e intentando hacer de pacificador. «Vamos a calmarnos todos», dijo sin mirarme a los ojos. «Mamá, por favor, no empieces una pelea. María está bajo mucho estrés con el trabajo». Él la defendió. Ni siquiera preguntó mi versión de la historia. En ese momento lo entendí. No era solo María. Era Jonás también. Él había escogido un bando y no era el mío. Estaba permitiendo que esto sucediera. Quizás incluso lo incentivaba. Mi inversión no había comprado una parte de la familia. Había comprado mi propia obsolescencia. Me retiré a mi habitación, el santuario y la celda que me habían asignado. La puerta se cerró y las lágrimas que contenía finalmente brotaron. Eran lágrimas de tristeza, sí, pero también de rabia. Rabia de mí misma, por mi ingenuidad, por mi necesidad desesperada de no estar sola. Me acosté en la cama, el rostro enterrado en la almohada, y el eco de su promesa se burlaba de mí, para siempre. Ellos cuidarían de mí para siempre. Ahora veía la verdad. Ellos no querían cuidarme, querían lo que yo tenía, y ahora que lo tenían, yo era solo un estorbo, un recordatorio inconveniente del acuerdo que ya no tenían intención de honrar. El silencio en mi habitación era profundo, pero afuera aún podía oír el sonido distante de sus voces y risas, y supe, con una claridad terrible y fría, que necesitaba dejar de ser flexible, antes de que me rompiera completamente. La noche que siguió a la discusión sobre el jardín fue una larga e insomne travesía por un mar de humillación y furia. Las lágrimas se habían secado, dejando en su lugar una costra salada en mi piel y una frialdad cortante en mi pecho. Ya no lloré más. Llorar era una debilidad que ya no podía permitirme. El luto por la pérdida de mi ilusión había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la estrategia. El sonido de las risas provenientes del piso de arriba, que antes me apuñalaba con el dolor de la exclusión, ahora sonaba diferente. Sonaba como la arrogancia de los victoriosos que celebran demasiado pronto. Habían subestimado a la mujer que crió al hombre en que Jonás se convirtió, a la mujer que administró un hogar y un presupuesto familiar por más de 40 años, a la mujer que sobrevivió a la pérdida del amor de su vida. Me veían como una anciana sentimental y dócil. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. A la mañana siguiente me levanté antes del sol, como siempre, pero mi rutina cambió. No fui a la cocina a preparar el café para 3. Fui a mi habitación, cerré la puerta y preparé mi propio café en una pequeña cafetera italiana que guardaba, un recuerdo de un viaje a Roma con Manfredo. El aroma llenó solo mi espacio, una pequeña declaración de independencia olfativa. Bebí el café fuerte y amargo, sentada al borde de mi cama, y tracé un plan. La raiva era un combustible, pero sin un mapa, solo ardería sin rumbo. Necesitaba un mapa. El primer paso era la información. Había sido tonta, imperdonablemente tonta. La transacción de la venta de mi casa y la transferencia del dinero a Jonás se habían hecho con la confianza ciega de una madre. Había papeles, claro, extractos bancarios, el contrato de venta de mi apartamento. Pero nuestro acuerdo, la promesa de cuidado eterno, se había sellado con abrazos y palabras dulces, no con la tinta de una notaría. ¿O acaso no? Intenté recordarlo. Jonás, siempre práctico, había insistido en redactar algo. «Solo para dejar todo claro, madre, para tu propia seguridad», había dicho. En aquel momento el gesto me pareció una prueba de su cuidado. Ahora veía que podría ser mi única arma. ¿Dónde estaba ese documento? Sabía que Jonás guardaba documentos importantes en una pequeña oficina que había montado en la habitación de invitados de la planta alta. Entrar allí sería un riesgo. María trabajaba en casa y sus movimientos eran impredecibles. Esperé. La paciencia, aprendí con Manfredo, era la virtud de los cazadores y de los jardineros. Yo me había convertido en una cazadora. Pasé la mañana actuando de una forma que ellos no esperaban, con una frialdad y distancia educadas. Cuando María bajó, ya había lavado mi taza y estaba leyendo un libro en mi habitación. «Buenos días, Elena», dijo ella, con una nota de cautela en la voz, probablemente esperando más lágrimas o acusaciones. «Buenos días, María», respondí sin levantar la vista de mi libro. El silencio que se instaló fue pesado,
denso. Mi indiferencia era más desconcertante para ella que mi dolor. Cuando Jonás salió para el trabajo, apenas intercambiamos 2 palabras. Él parecía culpable, evitando mi mirada. Bien, la culpa era una grieta en su armadura. La oportunidad surgió alrededor del mediodía. María anunció que necesitaba salir a una reunión con un cliente y después iría al gimnasio. No sé a qué hora vuelvo. No me esperes para almorzar, dijo ella desde la puerta. La música sonó en mis oídos como la más bella de las sinfonías. Tan pronto como el sonido de su coche desapareció en la calle, entré en acción. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de adrenalina. Subí las escaleras, un territorio que rara vez exploraba, sintiéndome una intrusa en mi propia casa financiada. La oficina de Jonás era organizada, minimalista, como todo lo que María tocaba. Archivos, carpetas, todo en su lugar. Empecé a buscar. El tiempo era mi enemigo. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Miré en carpetas etiquetadas como cuentas, impuestos, personal, nada. Finalmente, vi una caja de madera oscura en el fondo de un armario, debajo de algunas pilas de revistas de diseño. No tenía etiqueta, parecía algo antiguo, personal. La abrí. Dentro, mezcladas con fotografías antiguas de la infancia de Jonás y cartas que yo le había escrito cuando estaba en la universidad, encontré una carpeta plástica transparente, y allí estaba, un documento de 2 páginas, titulado Acuerdo Familiar Privado. Mis manos temblaban mientras lo leía. El lenguaje era simple, no era un lenguaje jurídico. Establecía que yo, Elena Martins, transferiría la cantidad de X. El valor exacto de la venta de mi apartamento estaba allí, listado en reales, a la cuenta conjunta de Jonás Martins y María Lacerda. A cambio, se comprometían a proporcionarme vivienda, alimentación y todo el cuidado y amparo necesarios por el resto de mi vida natural, en la residencia que sería adquirida con dichos fondos. Estaba firmado por los 3. Recordé el día. Estábamos en la cocina de mi antiguo apartamento, entre cajas de mudanza. Ellos me dieron un bolígrafo y sonrieron. Mi firma estaba allí, un poco temblorosa. Las firmas de ellos, firmes y confiadas. Fotografié cada línea del documento con mi celular, ampliando para asegurarme de que todo fuera legible. Envié las imágenes a mi propio correo electrónico con el asunto póliza de seguro y luego borré las fotos del celular. Coloqué el documento exactamente donde lo encontré y ordené todo en el despacho, sin dejar un solo rastro de mi presencia. Bajé las escaleras, el corazón aún acelerado, pero ahora con un ritmo de triunfo. Yo no estaba loca, la promesa era real y estaba en el papel. El segundo paso era buscar consejo externo. Amigos. Me había alejado de muchos, involucrada primero en el luto por Manfredo, luego en la logística de la mudanza y en el intento de integrarme en la nueva familia. Había una persona, sin embargo, que no aceptaría un no como respuesta. Lucía, mi amiga de la juventud, madrina de Jonás, una mujer divorciada, independiente y con una lengua tan afilada como su mente. Ella me había advertido, amablemente, sobre el acuerdo. Elena, el corazón es traicionero, pero el papel es paciente, me había dicho. No le hice caso. Reuní todo mi coraje y marqué su número. ¿Aló? Su voz sonó, fuerte y clara como siempre. «Lucía, soy Elena». Hubo una pausa. «Elena, por Dios, mujer, pensé que te habían secuestrado. ¿Cómo estás? ¿Por qué desapareciste?» La genuina preocupación en su voz abrió una compuerta que yo mantenía cerrada. «Lucía, yo necesito ayuda. Cometí una gran estupidez». Conté todo, la promesa, la venta de la casa, la mudanza y luego las grietas, la foto, los objetos, la exclusión, culminando en la destrucción de mi jardín y en la cruel palabra de María, ingrata. Hablé durante casi media hora, un monólogo de dolor y desilusión. Lucía escuchó pacientemente, interrumpiendo solo con un canalla o un no lo puedo creer. Cuando terminé, el silencio del otro lado de la línea era pesado. «Elena», dijo finalmente, y su voz no tenía pena, sino acero. «Primero, deja de culparte. Actuaste por amor, y ellos actuaron por avaricia. No hay equivalencia moral ahí. Segundo, ¿encontraste el papel, el acuerdo que firmaron?» «Sí», respondí sintiendo una ola de alivio. «Lo encontré hoy. Fotografié todo». «Genial», exclamó y podía imaginarla gesticulando. «Eso cambia todo. Esto ya no es un drama familiar, querida. Esto es una ruptura de contrato,
Tú no eres una inquilina ingrata, eres una inversora que ha sido defraudada. Necesitas un abogado. La palabra abogado me asustó. Significaba guerra. Una guerra contra mi propio hijo. Pero, Lucía, Jonás es mi hijo, y él está actuando como tal. ¿Te honra y protege? ¿O está dejando que su esposa te borre de tu propia casa? Elena, Manfredo no querría esto para ti. Él querría que lucharas por tu dinero, por tu dignidad, por tu futuro. La mención a Manfredo fue el golpe que necesitaba. Ella tenía razón. Manfredo nunca toleraría que me trataran como un felpudo. Era un hombre gentil, pero con una columna vertebral de hierro. Y él esperaría lo mismo de mí. Tienes razón, dije, con la voz más firme. Claro que sí, dijo Lucía. Tengo un nombre para ti, doctora Alicia Mendonza. Es especialista en derecho de familia y sucesiones. Es una leona. No menciones nada a Jonás ni a esa nuera de diseño minimalista y corazón de piedra. Reúne todo lo que tienes. Los extractos bancarios mostrando la transferencia del dinero, el contrato de venta de tu apartamento y las fotos de ese acuerdo familiar. Reserva una cita, solo para conocer tus opciones. El conocimiento es poder, Elena. Colgué el teléfono sintiéndome 10 kilos más ligera y al mismo tiempo con un nuevo peso sobre los hombros. El peso de la acción. Ya no se trataba de sobrevivir en su casa, se trataba de construir mi ruta de escape. Esa tarde, cuando María volvió, estaba sentada en la sala de estar, en el sofá principal leyendo mi libro. Era un pequeño acto, pero significativo. Ya no estaba confinada a mi habitación. Cuando ella dejó su bolso de gimnasia en el suelo y suspiró, mirándome, solo levanté la vista y le di una pequeña sonrisa enigmática antes de volver a mi lectura. No ofrecí ayuda. No pregunté cómo había sido su día, simplemente ocupé el espacio. La confusión en su rostro era evidente. Ella esperaba una vieja derrotada, pero encontró una presencia calma e inquebrantable. La batalla silenciosa había comenzado. Por la noche en la cena me serví primero. Me senté a la mesa y comencé a comer independientemente de que ellos estuvieran listos o no. Jonás intentó entablar conversación. El día fue tranquilo, mamá. Muy productivo, querido. Puse algunos pensamientos en orden, respondí con una claridad que lo hizo parpadear. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil y doloroso. Enfrentar a mi hijo en un tribunal era una pesadilla. Pero la alternativa, marchitarme y desaparecer en una habitación de la planta baja, transformada en un fantasma por mi propia familia, era una muerte en vida que ya no estaba dispuesta a aceptar. Había sido flexible, como Jonás había pedido. Me había doblado, pero como una vara de metal que se dobla repetidamente, no me quebré. Había acumulado tensión y estaba lista para recuperar mi fuerza con una potencia que ellos jamás podrían prever. En mi habitación esa noche no había lágrimas. Solo estaba la pantalla de mi celular, iluminando el número de teléfono de la doctora Alicia Mendonza. Yo era Elena Martins y estaba lista para luchar. Después del incidente en el jardín, algo dentro de mí se solidificó. El duelo por Manfredo ya era una cicatriz antigua. Ahora sentía el luto agudo y cortante por la pérdida de mi hijo. No es que hubiera muerto, sino que la versión de él que yo amaba, el niño de rodillas raspadas y el joven que prometió cuidarme, ese Jonás, había desaparecido. En su lugar estaba un extraño con su rostro, un hombre cuya lealtad pertenecía enteramente a María y a las ambiciones que compartían. El dolor dio paso a una claridad fría e incómoda. Dejé de intentarlo. Dejé de intentar participar de las conversaciones, de ofrecer ayuda en la cocina, de buscar aprobación en sus ojos. Me convertí en una observadora silenciosa en mi propia casa o en la casa que yo había comprado. Comía las comidas en mi habitación, leyendo un libro o simplemente mirando por la ventana la pared de ladrillos de la casa vecina que parecía un reflejo de mi propio confinamiento. Me convertí en un fantasma, rondando los pasillos que mi dinero había construido, y eso pareció agradarles. Mi ausencia en las áreas comunes les dio más espacio, y la tensión en la casa disminuyó, sustituida por una indiferencia educada. Empezaron a vivir como si yo no estuviera allí. Hablaban de planes de vacaciones, en los que claramente no estaba incluida, de amigos que vendrían a cenar de los que solo sabía por el olor de la comida y el sonido de risas amortiguadas que atravesaban el techo. Una noche, la factura de la luz llegó más alta. Oí a María quejarse con Jonás, lo suficientemente alto como para que pudiera escucharlo desde mi habitación.
Es ese calefactor que tu madre insiste en usar. Esta habitación es un pozo de hielo, pero la factura es un absurdo. Al día siguiente, encontré el pequeño calefactor que había comprado para mi habitación húmeda apagado, el cable desenchufado. Nadie dijo una palabra. El acto hablaba por sí solo. Me envolvía en otra manta y permanecía en silencio. Cada pequeña crueldad era una piedra más en el muro que crecía entre nosotros. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, dejando atrás un desierto de resignación. O eso creía yo. La verdad es que, bajo la superficie calma, una rabia helada comenzaba a formarse, un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. Estaba siendo cazada, y la presa, cuando está acorralada, aprende a luchar. El punto de inflexión, el momento en que la resignación se transformó en acción, llegó un martes, una mañana fría y gris, como tantas otras. Me desperté antes del amanecer, con la vejiga llena y la garganta seca. Salí de mi habitación de puntillas, como siempre hacía, para no perturbarlos. La casa estaba en penumbra, y el único sonido era el zumbido de la nevera. Mi habitación estaba al lado de la cocina. Al pasar por la puerta, oí susurros. La luz de la cocina estaba encendida. Eran ellos, Jonás y María. También se habían despertado temprano. Me detuve, con la mano en el pomo del baño, el corazón latiendo de repente con fuerza contra las costillas. Su conversación era baja, íntima, el tipo de conversación que las parejas tienen cuando creen estar completamente solas. «Ya no puedo más, Jonás», dijo la voz de María tensa e irritada. «Es como tener un fantasma en la casa. Apenas habla, se queda en esa habitación todo el día. La energía está pesada. Necesito mi espacio». «Lo sé, mi amor, lo sé». La voz de Jonás era apaciguadora. «Mi hijo, ten un poco más de paciencia, ya casi llegamos». «Casi llegamos, han pasado meses. Quiero empezar a decorar la habitación del bebé. ¿Cómo puedo planear un cuarto de bebé en esa habitación húmeda y mohosa? Su habitación iba a ser nuestra oficina. Y ahora es un santuario para una vieja triste». La brutalidad de las palabras me quitó el aliento. Me quedé paralizada, apoyada en la fría pared del pasillo, invisible en la oscuridad. «Ella no se irá por sí sola», continuó María. «Es terca. Y francamente no tiene a dónde ir. Ella lo sabe, nos está usando». «¿Usándome a mí?» La ironía era tan absurda que casi me hace reír. «Entonces tenemos que obligarla». La voz de María bajó aún más, volviéndose conspirativa. «Tenemos que hacer las cosas más incómodas. Si ella cree que está mal ahora, podemos empeorarlo. Cortamos su wifi. Empezamos a cobrar una contribución para las cuentas. Decimos que necesitamos la habitación para una emergencia. Quizás un familiar suyo necesite mudarse». Hubo un silencio en el que contuve la respiración, rezando, suplicando que mi hijo dijera que no, que defendiera a la mujer que le dio la vida. Recé por el niño que un día me hizo un collar de macarrones el día de la madre. «No», dijo Jonás, y mi corazón dio un salto, pero lo que siguió lo destrozó para siempre. «No, esto es muy complicado y va a crear más drama. Nos hará parecer los villanos para el resto de la familia. Tengo una idea mejor». Hizo una pausa. Oí el sonido de una taza colocándose en un platillo. «La empresa no va bien. Pedí ese préstamo para intentar salvar las cosas, usando la casa como garantía. Si dejo de pagar las cuotas, el banco empezará el proceso de ejecución». María jadeó. «¿Qué? Jonás, perderíamos la casa». No si llegamos a ese punto», explicó él pacientemente. «El banco enviará avisos, cartas amenazantes. Se las mostraré a ella. Le diré: mamá, lo siento mucho, el negocio quebró. Vamos a perder la casa que nos ayudaste a comprar. Todos estaremos en la calle por tu culpa». La culpa, el miedo, ella no lo soportará. Cogerá lo poco que le queda y encontrará un lugar pequeño para alquilar solo para salvarnos. Se irá por sí sola pensando que es una heroína y tan pronto como se vaya, regularizo la situación con el banco. Nos quedamos con la casa sin su carga, limpio y simple. El aire salió de mis pulmones. Me apoyé en la pared para no caerme. No era solo crueldad o indiferencia, era un plan, una conspiración calculada y fría, urdida por mi propio hijo para echarme de la casa que pagué, usando la manipulación emocional y el engaño financiero como arma. Él usaría el amor que sentía por él contra mí. Permanecí allí, en la oscuridad, durante un tiempo que pareció una eternidad. El sonido de mi sangre latiendo en mis oídos era más alto que sus susurros. Ellos no sabían que la casa no estaba solo a nombre de ellos,
Ellos no sabían que, para proteger mi inversión, el abogado que supervisó la venta, por insistencia del señor Schmidt, el gerente del banco, me había registrado como propietaria del 49% del inmueble, un detalle que en su momento pareció una mera formalidad, pero que ahora lo era todo. Era mi única arma. Volví a mi habitación. No fui más al baño. La necesidad física había desaparecido, sustituida por una única y avasalladora certeza. El luto había terminado. La rabia se había transformado. En lugar de una madre con el corazón roto, nació algo nuevo. Una mujer que había perdido todo, excepto su dignidad, y ella lucharía por ella. Me senté al borde de la cama en la habitación oscura y fría. El plan de ellos resonaba en mi mente, limpio y simple. La crueldad era impresionante, pero ellos habían cometido un error. Me subestimaron. Me veían como una anciana triste, débil y sentimental. No veían a la mujer que sobrevivió a la pérdida de un marido, que crió a un hijo sola durante largos periodos mientras Manfredo trabajaba, que administró una casa durante 40 años. El sol comenzó a salir proyectando una luz gris y tenue a través de mi ventana. No era la luz de un nuevo día, sino la luz de un campo de batalla. Yo iba a salir de esa casa, sí, pero no como ellos planearon. No saldría como una víctima asustada. Saliría en mis propios términos, y ellos aprenderían de la manera más difícil lo que significaba subestimar a la mujer que les dio todo. La guerra había comenzado, y yo no tenía intención de perderla. La guerra que comenzó en aquella mañana gris no se libró con gritos o acusaciones, sino con el silencio de un depredador y la precisión de un cirujano. Mientras Jonás y María continuaban con sus pequeñas crueldades, ajenos a mi transformación, yo me movía en las sombras. Mi primera llamada fue para el señor Schmidt, el gerente del banco. Él escuchó mi historia, la voz calma y firme del otro lado de la línea, y cuando terminé, hubo una pausa. Su intuición estuvo correcta al registrar su posesión, Helena, dijo finalmente, con un tono de respeto. Y la de Manfredo también. Él me guió en los siguientes pasos. El préstamo de Jonás, hecho de forma fraudulenta, usando el valor total de la casa como garantía sin mi firma, era la soga con la que él mismo se ahorcaría. Con los pagos atrasados, el banco ya estaba preparando la notificación. Todo lo que yo necesitaba hacer era no intervenir, era no ceder, cuando Jonás, inevitablemente, viniera a mí con su historia inventada de fracaso en los negocios y la inminente pérdida de nuestra casa. Y él vino. Una noche, se sentó a la mesa de la cocina conmigo por primera vez en meses. Sus ojos estaban rojos. Su rostro era una máscara de preocupación. Me mostró la primera carta del banco. «Mamá, no sé qué hacer», dijo, la voz quebrada. «He fracasado. Vamos a perderlo todo». El viejo instinto maternal gritó dentro de mí, el deseo de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien, de encontrar una solución. Pero entonces recordé la conversación al amanecer, recordé las palabras. Claro y simple. Miré a mi hijo y no vi a un hombre desesperado. Vi a un actor en su mejor papel. «Eso es terrible, Jonás», dije, mi voz sonando calma y distante incluso para mis propios oídos. «Lo siento mucho por ti». Y eso fue todo. No ofrecí ayuda, no ofrecí mis ahorros restantes, solo un pesar educado. La confusión en su rostro fue casi cómica. Él no esperaba eso. Su guión no incluía esa escena. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso. Las cartas del banco se volvieron más urgentes. La actuación de Jonás y María se volvió más desesperada. Hablaban de vivir en la calle, de cómo el estrés estaba afectando el embarazo de María. Y yo lo observaba todo, el corazón envuelto en una capa de hielo. El día final, cuando el oficial de justicia entregó la notificación de ejecución hipotecaria y desahucio, la realidad los golpeó como una ola. Me confrontaron en la sala, los rostros contorsionados de rabia e incredulidad. «¿Cómo pudiste dejar que esto pasara?», gritó María. «Esta casa era el futuro de tu nieto. Nos observaste hundirnos y no hiciste nada». «Yo no hice nada», respondí, y por primera vez mi voz se elevó. «Les di 180.000 euros. Les di mi futuro, mi confianza. Y ustedes planearon engañarme y echarme. Ustedes no se estaban hundiendo. Estaban escenificando un naufragio y esperaban que me ahogara para salvarlos». La revelación de que yo lo sabía todo los dejó sin palabras. En ese momento no me vieron como una anciana débil, sino como la arquitecta de su ruina,
La verdad es que ellos mismos lo habían construido, ladrillo a ladrillo. La pérdida de la casa fue rápida y brutal. Y como predijo Jonás, la historia llegó a la familia y a las redes sociales. Pero la narrativa era otra. Era la historia de una madre cruel y vengativa que echó a su propio hijo y a su nuera embarazada de casa por un pequeño malentendido. Fotos de María, con la mano en la barriga, llorando frente a la casa robada, aparecieron online. Fui pintada como un monstruo. Por un tiempo permanecí en silencio, dejando que la tormenta digital arreciara. Me quedé en un pequeño hotel, usando el resto del dinero que Manfredo me había dejado. Luego, tranquilamente, envié mi respuesta. No fue una publicación pública, fue un correo electrónico, enviado a cada miembro de nuestra familia y a amigos en común. En él, adjunté una copia de la grabación que hice en mi celular esa mañana fatídica, escondida en el bolsillo de mi bata. Adjunté copias de los documentos del banco, destacando el fraude en el préstamo. Y adjunté una copia de la escritura, mostrando mi 49% de propiedad. No añadí comentarios. Los hechos hablaban por sí solos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Uno a uno comenzaron a llegar las llamadas telefónicas, pedidos de disculpas de primos, tíos y amigos que habían creído en la mentira de ellos. El último intento de María fue el más vil. Apareció en mi hotel, sosteniendo a su hijo recién nacido. Lloraba, diciendo que no tenía a dónde ir, que el bebé estaba enfermo. Pidió quedarse conmigo solo por unas noches. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una malicia taimada. Sabía lo que quería: entrar en mi espacio, recopilar más pruebas, quizás fingir un accidente y culparme. No, María, le dije, bloqueando la puerta. Tu hijo no merece ser usado como un peón en tu juego. Busca ayuda, pero no la encontrarás aquí. Cerré la puerta al sonido de sus gritos y al día siguiente obtuve una orden de restricción contra ella y Jonás. La paz, sin embargo, solo llegó cuando decidí contar toda la historia, en mis propios términos. Di una entrevista al periódico local. Entregué todas mis pruebas. El artículo, titulado La promesa rota, lo contaba todo. La comunidad que antes me juzgaba, ahora debatía la avaricia y la traición. Jonás me llamó una última vez. Mamá, lo siento mucho, sollozó. Me equivoqué, perdóname. El sonido de su llanto no me conmovió. Era el llanto de un niño pillado infraganti, no el arrepentimiento de un hombre. El perdón es algo que tendrás que encontrar por ti mismo, Jonás, pero no lo encontrarás conmigo, le dije, y colgué. Y entonces lo bloqueé. Con el dinero de mi parte en la venta forzosa de la casa, compré un pequeño apartamento. No en un barrio familiar, sino en la costa, en un pueblo donde no conocía a nadie. Un lugar donde el único sonido que llenaba el silencio era el de las olas rompiendo en la playa. Lo primero que hice fue visitar a un abogado y cambiar mi testamento. Mi patrimonio sería donado a una institución benéfica que cuida de ancianos abandonados. El nombre de Jonás fue borrado. Una noche, sentada en mi balcón, mirando el mar infinito, recibí un último mensaje de María. Hemos perdido todo. ¿Eres feliz ahora? Miré la pantalla, las palabras llenas de veneno. Miré el horizonte, donde el cielo se encontraba con el agua. No era feliz. La felicidad era una emoción de una vida pasada. Pero tampoco estaba infeliz. Estaba en paz. Una paz conquistada a un precio terrible, pero aún así, paz. Borré el mensaje sin responder. El sonido del mar era constante, poderoso. No hacía promesas. Simplemente era. Lavaba la arena, día tras día, haciendo todo nuevo de nuevo. Y yo, Elena, una mujer que había atravesado el infierno de la traición, estaba finalmente lista para hacer lo mismo. Estaba lista para empezar de nuevo, sola, pero entera.